Este programa es una presentación de Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Ricardo Galarza analizando las elecciones de Estados Unidos, los devaneos de Biden y este atentado contra el expresidente Donald Trump. Vamos a estar también con el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, hablando de la difícil situación que atraviesa la mutualista. Ahora, en este primer bloque tenemos el gusto de recibir a la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Carmen, gracias por estar. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Bien, vamos a hablar de eutanasia. Vamos a dedicar unos minutos a todo esto que ha generado, que ha tapado el propio proyecto, que es, se está señalado de que estás demorando el tema, ¿no?, en el Parlamento. Y yo acá tengo algunos datos, ¿no?, de que se reunió 5 veces en 6 meses. Vos dijiste en una declaración que en mayo entraba al plenario del Senado, ¿no? Y Búsqueda informó en su momento que el presidente le transmitió a los legisladores de su partido que era una decisión política no tratarlo en esta legislatura. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, primero a mí me gustaría que la audiencia entienda cómo funciona el Senado. Nosotros tenemos plenario martes y miércoles y tenemos comisiones. En mi caso yo integro 7 comisiones diferentes de lunes a jueves. ¿Qué es lo que pasa con la Comisión de Salud? La Comisión de Salud se reúne los martes. ¿Qué pasó buena parte de este año los martes? Bueno, que los miércoles de mañana era el único día que los legisladores se encontró para que los legisladores se reunieran por la ley de financiamiento de los partidos políticos. Entonces, especialmente este año, el orden del día de los martes fue muy largo y eso llevó a que muchas veces se tuviera que cancelar la comisión por una cuestión que me excede totalmente. El tema de los tiempos legislativos, yo nunca estuve en este programa, Gabriel, pero lo he dicho por todos lados. Yo tengo una visión crítica de los tiempos legislativos. Creo que muchas veces tenemos problemas que son muy acuciantes para los cuales no tenemos la respuesta o el ritmo, pero esto no es solo con este proyecto, es con un montón de proyectos. Yo voy a terminar la legislatura con como casi 10 proyectos aprobados, tengo 3 que se transformaron en leyes, tengo muchos que ni siquiera fueron tratados. Entonces, tenemos un tema del ritmo legislativo que a mi juicio hay que mejorar, pero no hubo, y yo estoy muy tranquila y lo digo abiertamente una y otra vez, no hubo ninguna intención de mi parte ni de la comisión como comisión en dilatar este tema. Simplemente que nos encontramos en esta situación que implicó que muchas veces tuviéramos que suspender la comisión por los martes y que algunas otras veces se atravesaran otros temas que requerían que, por ejemplo, el ministerio nos pidiera para ser recibidos, como pasó la semana pasada. Pero si se reúne una vez por semana, ¿por qué se reunió 5 veces en 6 meses? No, esa estadística de 5 veces en 6 meses, habrás contado no sé, el receso legislativo, me imagino, o habrás contado el mes de junio, que sí, la realidad es que ahí con las internas pasan todas las comisiones, me ha pasado. Yo soy de las legisladoras que no falta nunca. Te puedes fijar la asistencia a la Comisión de Salud, creo que tengo 100% de asistencia. Nos pasó en la Comisión de Educación, vino una delegación, éramos 2, el senador Sabini y yo. Nos pasó en una comisión integrada que debiéramos ser como 12 o 15 legisladores, éramos 4 o 5, éramos todos de la coalición, tratando un proyecto presentado por la oposición, por una legisladora de la oposición que integra la comisión que no estaba. Entonces, en esto hay que mirar el panorama general y bueno, que muchas veces nos exceden a los presidentes de la comisión. Obviamente definimos el orden del día y tratamos los temas, pero bueno, hay cuestiones que me exceden, que en junio la mayoría de los legisladores están haciendo campaña y no están ahí, no es algo que yo pueda controlar. Ahora, Carmen, así como en un momento dijiste que en mayo entraba el plenario, ¿no? Ahora, ¿qué puedes decir? Yo puedo decir que estamos recibiendo las últimas delegaciones, habiendo dejado como 15, 20 delegaciones, o que pidieron los senadores, o que pidieron las propias delegaciones a ser recibidas. Sí. Digo porque también hay que pensar que este proyecto, Gabriel, tiene media sanción, y tiene media sanción que ya van a decir, bueno, pero en realidad el ministro dijo que estaba de viaje, después lo que quieras.
tiene media sanción Sí. y no fue recibido el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública hizo 5 informes. La división de adulto mayor, la división de discapacidad, la división de programática de la parte de bioética. O sea, los 5 informes del Ministerio de Salud Pública son lapidarios en contra de este proyecto. Ni uno ni dos, todos. Al Ministerio de Salud Pública no se lo recibió en diputados y se votó el proyecto sin haber tenido la oportunidad de intercambiar con el Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando, Gabriel, del tema más trascendente que a mí en lo personal me haya tocado tratar en esta legislatura y que toca, a diferencia de otras temáticas, una pluralidad de aristas mucho mayor. Porque pensemos en los temas que han sido polémicos en esta legislatura. Ahora entramos ahí. Sí. Pero, ¿podés dar una fecha, una idea de cuándo entra en esta legislatura? Y yo creo que sí, yo creo que entra, estamos terminando julio, va a entrar en agosto. ¿En agosto? Sí. En agosto. Sí, ojo, mira que esa respuesta, eso que tú sacaste de mayo, fue cuando alguien me dijo, un periodista, un colega tuya, me dijo, hubo un acuerdo de que entrara en abril, y yo le dije, mira, me excede, yo nunca participé de ese acuerdo, y en abril no llegamos, en todo caso mayo. Pero me alcanza con lo que me acabas de decir como un anuncio de que es altamente probable que en agosto entre. Sí, es altamente Al probable. plenario. Sí, Bien, me exactamente. quedo con eso. Vos estás en contra del proyecto. Sí. ¿Por qué? Mira, primero decirte que estoy en contra, pero no estaba a priori en contra. No tenía una postura definida y de hecho estuve un año para tomar una definición, leyendo autores a favor, autores en contra, mirando lo que había pasado en el mundo, en los países en donde esto se había avanzado. Y la realidad es que fue como muy difícil para mí tomar algunas definiciones. Y la primera es, no tengo una postura definida sobre la eutanasia. Yo no estoy en contra o a favor de la eutanasia per se. ¿Hoy no tenés una posición? Estoy en contra del proyecto. Ajá. Y estoy convencida de que este no es un buen proyecto para nuestro país en este momento. Convencida, más que convencida. Pero no de la eutanasia. Pero no de la eutanasia en abstracto. Y para mí fue liberador el día que me di cuenta de que no importaba mi postura individual con respecto a la eutanasia. Bien, ¿y cuál es la distancia o qué hay en el medio entre el proyecto y el concepto global de eutanasia que vos manejás? ¿Qué debería tener para que este proyecto pudiera empardar con tu concepto de que la eutanasia sea posible? Es que lo que pasa es que como legislador, tú sos periodista, estudiaste comunicación periodismo. Yo estudié políticas públicas, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia entre la postura que vos podés tener o la mía? Bueno, a ti te toca tener una postura sobre la eutanasia, sobre qué opinás, qué es lo que vos desearías para vos, para tus familiares, versus yo que tengo que levantar la mano. ¿Cuál es la tarea que yo tengo como legisladora en este y en todos los temas? Es pensar, más allá del proyecto en sí, cuál es el efecto en el mediano y en el largo plazo de una ley de este tipo. En un contexto como el nuestro, con un sistema nacional integrado de salud que tiene enormes debilidades, y tú, Gabriel, trabajás estos temas, trabajás los temas de salud mental, sabés perfecto lo que pasa con una persona que tiene, por ejemplo, un cuadro de depresión aguda, entre que pide para ver a un especialista y que recibe la atención del ser especialista, ¿verdad? Sí. Pasa mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que pensar las leyes en un determinado contexto. Nosotros no somos un país desarrollado como otros. Yo trabajo mucho con una doctora en psiquiatría que trabaja en Barcelona. En otros países, antes de llegar a la eutanasia, realmente se trabaja con salud basada en evidencia, en donde verdaderamente se asegura como Estado que a esa persona se hizo todo lo posible para curarla y también cuidarla, curar y cuidar. Y después, bueno, la eutanasia es realmente la última de los recursos. Nosotros estamos en un país en donde muchas veces no podemos curar. Estamos en un país en donde la ley de cuidados paliativos es reciente, entonces toda la parte de cuidar todavía, si mirás la región, Uruguay está muy bien en relación a los cuidados paliativos con respecto a la región. Sabemos hoy que es algo que en definitiva es muy despareja. Hay departamentos como Maldonado en donde hay una cooperación público-privada y estamos muy bien. Hay otros departamentos en donde estamos muy mal. Ahora vamos a hablar de los cuidados paliativos, pero esto que vos decís, hay una mirada que es, el sistema, según tu visión, no es capaz de llegar a una muerte, digamos, piadosa,
tampoco es capaz de cuidar en salud y en vida. Por eso lo que yo digo es que como Estado tenemos que ser muy cuidadosos. Si no estamos cuidando y no estamos curando, estamos ofreciendo la posibilidad de matar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Esta ley de cuidados paliativos es reciente. La votamos ahora, en esta legislatura. La ministra hace no me acuerdo si fue el año pasado, dijo: estamos a 2 años de llegar a la universalización de los cuidados paliativos. Tenemos que estar en un lugar en donde realmente a todas las personas les ofrecemos la posibilidad, porque ¿qué es lo que dicen los paliativistas? ¿Pero vos decís que está contrapuesta el cuidado paliativo a la eutanasia? No, yo no digo que estén contrapuestos, lo que digo ¿Me es... dejás de darte unos datos? Sí. En Bélgica, el 60% de los casos, un médico paliativista participa en el proceso de eutanasia. En Canadá, las asociaciones de cuidados paliativos abandonaron el discurso contra la eutanasia y consideran que son complementarios. El 90% de los pacientes que solicitan suicidio asistido en Oregon y el 72% en Bélgica estaban recibiendo cuidados paliativos. Y en España, más del 95% de los médicos españoles consideran que ni los cuidados paliativos de máxima calidad evitan las peticiones de eutanasia. O sea que son complementarios. Bien, pero Gabriel, si tú estudiaste todo eso, también estudiaste lo que pasa en los países en donde hay eutanasia y la pendiente resbaladiza. Supongo que manejás ese concepto. Sí, lo que pasa es que... La pendiente resbaladiza lo que muestra es que esto se va ampliando cada vez más el objeto de personas que son plausibles de ser eutanasiables o matadas, o como lo quieras llamar, ¿verdad? Eso tú lo sabes. ¿Qué es lo que dice el artículo 2? Porque acá a veces en la opinión pública, la gente que obviamente no tiene por qué estar leyendo el texto de la ley ni saber lo que se está discutiendo, piensa que esto se está pensando para un conjunto muy particular, muy específico de personas que si no se mueren hoy, se mueren en una semana. Y eso está lejísimos de lo que dice el artículo 2, que dice: toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que es psíquicamente apta, evaluada por quién, porque no hay ningún psiquiatra involucrado en este proceso, que curse la etapa terminal de una patología incurable o irreversible, eso es lo que está en el imaginario colectivo de la gente, o, y acá no dice y, dice o, que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezcan sufrimientos que le resulten insoportables a la persona, con un nivel de subjetividad enorme, en todos los casos con grave y progresivo... El sufrimiento es subjetivo, Carmen. Claro. El sufrimiento es subjetivo. Por supuesto que es subjetivo, pero nosotros estamos enmarcados en un país, de vuelta me voy a un tema en donde vos estás muy versado, que es un país que tiene un problema enorme con los suicidios, enorme. Bueno, yo te iba a decir que si nosotros... Una cosa que te iba a preguntar es, si nosotros frenamos la posibilidad del suicidio asistido, tenemos el riesgo de que los suicidios, lejos de frenar, se potencien, porque me decís, no me lo das por la vía legal, pumba. Pero eso ya está pasando, Gabriel. Ya está pasando. Esto ya está pasando, pero es que lo que pasa es que acá, esa es la diferencia entre qué es lo que el Estado tiene que hacer. Vayamos a lo básico. Vayamos a los derechos humanos. Porque esto se intenta... Es como muy amigable decir yo tengo el derecho, ¿no? Y es mi libertad y demás. Vayamos a lo básico de los derechos humanos y al concepto de la dignidad. Digo porque tenemos intereses en común y tenemos siempre puesta la mirada en las poblaciones vulnerables. El tema de la dignidad humana. Esa dignidad humana es intrínseca al ser humano. Entonces, nosotros, si fuéramos en la línea de avanzar en este sentido, estamos yendo en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos yendo en contra de la Constitución de la República, que habla del bien supremo a proteger la vida humana. Estamos yendo en contra del Código de Ética Médica que Rubén Correa Freitas, por ejemplo... Eso está laudado por el sindicato médico que apoyó el proyecto. Bueno, y dijo... está laudado en parte, porque la realidad es que acá está dividido. Bueno, salvo los derechos de derecho penal, que están unánimemente todas las cátedras en contra, UDELAR, Universidad de Montevideo, Universidad Católica, unánimemente en contra. Y bueno, pero la objeción de conciencia está ahí.
Se Está puede bien, utilizar. pero lo que digo es, estamos yendo en contra de un montón. En el año 2021, las Naciones Unidas, después de que el legislador presentara este proyecto de ley, las Naciones Unidas sacó una advertencia de ojo con el tema de eutanasia y discapacidad, y esto hoy sucede en Canadá. Pero ya vamos a entrar ahí. Sí. Pero Carmen, las leyes, los delitos, son una creación humana, Totalmente. ¿sí? Entonces, hay cosas que hace años eran delitos y ahora no lo son, o viceversa, Exacto. y con otros países. Entonces, está bien lo que vos estás diciendo, pero la sociedad ha evolucionado y hay gente que está proponiendo cambiar la Constitución en un montón de cosas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso no quita que no podamos cambiarla. No, por supuesto que no. Lo que yo digo es, el Estado, ¿Eh? desde mi perspectiva, Sí. y obviamente es opinable, argumentable y debatible, Sí. el Estado a través de sus leyes dicta como la ley tiene un efecto pedagógico, tiene un efecto que va más allá de que se ciñe o no se ciñe a la ley. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, en un país, de vuelta con todo lo que te dije de contexto, que el Estado esté diciendo, en un país que tenemos un problema con cómo tratamos a las personas con discapacidad, en cómo tratamos a los adultos mayores, que el Estado esté diciendo, mira, yo por un lado hago campañas de prevención de suicidio, porque a ti, Gabriel Pereira, entiendo que te quiero y que te quiero viva y que quiero que no te mates. Ahora, si tú tenés otra condición, yo Estado te digo, ¿sabes qué? A vos, por ti, renuncio a esto. Pero porque la estoy lógica diciendo... también puede ser inversa, lo que yo te decía, Carmen. Si yo estoy sufriendo y vos no me permitís hacerlo por la vía legal, capaz que yo tomo la decisión de hacerlo por mi propia Está mano. claro, y eso pasa hoy, Gabriel, eso pasa. Lo que yo digo es, hay que mirar el efecto de que el Estado divida a las personas, y acá, para mí, la visión de los penalistas fue la más reveladora en cómo lo explicaron. Dijeron, le estás dando más libertad, o sea, la libertad de recibir la eutanasia, a personas que están en una condición de mucho menos libertad. Porque cualquiera puede afirmar que tú o yo, que estamos sanos y estamos bien, tenemos toda la libertad. Si estamos con una condición de salud que nos está generando, obviamente nuestra libertad está restringida. Y a esa persona le estás dando la posibilidad de recibir la eutanasia, siendo que su condición está mucho más restringida. Pero es contradictivo, Carmen, porque si vos me decís, vos estás sano y estás en tu pleno ejercicio de tus facultades, ¿para qué me voy a suicidar? Y bueno, pero eso sucede. Pero sucede de manera... y sucede mucho. Porque Claro, pero estamos hablando de la eutanasia, del suicidio asistido. Claro, sí. Obviamente las personas que serían pasibles de ser objeto del suicidio asistido son personas que no están totalmente, porque una persona bajo sufrimiento no está lúcida por completo. Exacto. Eso no quita Exacto. que en su estado, porque así como reconocemos en los discapacitados su condición como tal, una persona bajo sufrimiento hay que reconocerle que ese es el momento de su vida que está viviendo. Por supuesto que sí. Y que su opinión vale como valía cuando no sufría. Por supuesto que sí. Lo que yo digo es que desde mi postura, como Estado, que nosotros le digamos a esa persona, porque acá si estamos dando, las personas que sostienen que esto es un nuevo derecho, todo nuevo derecho tiene un nuevo deber, ¿verdad? Entonces nosotros, si estamos creando un derecho que no está en ninguna declaración de los derechos humanos, porque esto hay que decirlo así, bien claro, blanco sobre negro, no hay ningún, ni el Pacto de San José, en ningún lado está que esto es un derecho. Directo, no está considerado directo, pero sí hay en los derechos humanos es la vida digna, Sí, bueno. la libertad. Por supuesto, pero por supuesto que sí, la vida digna y la libertad, Exacto. por supuesto, está clarísimo, está clarísimo. Lo que digo es, en definitiva, esto como, yo creo que lo que es importante es entender cómo estaríamos separando a las personas. ¿Por qué por algunas personas vamos a tener todas las campañas y todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y todo lo que se hace con... Yo te invito a leer el informe del adulto mayor del Ministerio de Salud Pública. Tenemos un problema de situación de violencia hacia las personas, porque esto tiene que ver con cómo miramos como sociedad, y acá Uruguay tiene un debe enorme, cómo miramos como sociedad a las personas que dejan de ser productivas o que nacen medio productivas. Y si querés vamos a lo que estábamos hablando de discapacidad, que para mí... Un minuto porque se nos va el tiempo y tenemos que ir a la tanda. El paradigma de la discapacidad evolucionó.
En la Edad Media se hablaba de la prescindencia. Sí. Nacía un bebito sin brazos, Sí. se lo tiraba al río. Exacto. Después, paradigma médico hegemónico, el rehabilitador, nace alguien con una determinada condición, lo trato de alguna manera que se encaje. No, y que encaje en una sociedad que funciona. Sí. Y hoy estamos en el paradigma social. Sí. ¿En dónde estamos parados a nivel de discapacidad? En decir, miren, la dignidad de esta persona que tiene una determinada deficiencia no está dada por esa deficiencia. Y en eso venimos trabajando todas las personas. Y acá me paro como activista de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas. En esto de decir, ¿saben qué? La dignidad pasa por otro canal. No tiene que ver con su coeficiente intelectual, no tiene que ver con si está en una silla de ruedas o no. Nosotros como sociedad, lo mismo con las personas mayores, en la cultura occidental en general tenemos un problema. Pero, una pregunta antes de ir a la tanda. Sí. Esto en vos no inciden cuestiones religiosas, ¿no? No, para nada. Perfecto. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Seguimos con la senadora Carmen Sanguinetti. Seguimos en la mira con la senadora Carmen Sanguinetti hablando del tema eutanasia. Vos estás haciendo unas consideraciones que quizá se podrían adaptar si el proyecto se modifica un poco, Canvas, ¿no? Pero vayamos a una cosa directa. Yo tengo un amigo que su padre sufrió cáncer de páncreas y terminó sus días excretando excrementos por la boca, ¿no? ¿Esa persona vive sus últimos días dignamente? A ver, Gabriel, obviamente si vamos al caso particular de distintas personas, que es obviamente que si centramos el debate en ese análisis, yo siempre digo, nosotros no podemos pensar que los que estamos en contra de la eutanasia le deseamos situaciones como la del padre de tu amigo a la gente, ni de que aquellas personas que están a favor de la eutanasia quieren matar gente por ahí. O sea, hay como cuestiones básicas que tenemos que ponernos de acuerdo para poder tener intercambios, creo yo, sensatos. Cuando uno va a la situación particular, y por eso es que a mí me llevó tanto tiempo definir una postura, porque yo cuando voy a la situación particular de la persona que tiene una determinada, por supuesto que puedo entender esa cuestión particular. El tema es que como legisladora, mi responsabilidad, y desde mi perspectiva, yo no puedo pensar en las situaciones individuales únicamente. Tengo que pensar, y acá en esto se da una cosa que no se da en otros temas. Nosotros cuando a veces queremos comparar situaciones de legislación vinculadas a temáticas, es muy difícil hacer la comparación de derecho comparado. Acá miremos lo que ha pasado en otros países. ¿Pero qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos? Bueno, obviamente... Esto parecía como que es una legislatura comunista. Digamos, por el colectivo... No, dejamos de lado a la ver, individualidad. para nada es esa la postura. O sea, yo desearía como legisladora y como uruguaya que al padre de tu amigo le hubieran podido ofrecer los cuidados médicos para que no esté en esa situación. Los paliativistas, yo, más allá de todo lo que he leído, sobre todo de lo que más he aprendido es de la gente que está en contacto con personas en distintas situaciones. Los paliativistas en su enorme mayoría, y acá hago un paréntesis de que lamentablemente no pude tocar la ley de cuidados paliativos porque a mí me hubiese gustado incorporar la dimensión pediátrica a esa ley, que es una dimensión que no está incorporada, y hay paliativistas pediátricos en nuestro país que son excepcionales. En general lo que te dicen es la mayoría de las personas que piden morir, en realidad, al final del día lo que piden es no sufrir. Hay un porcentaje pequeño que sigue continuando a pedir morir, sí, es verdad, no voy a mentir, sí existen, pero la mayoría de los que piden morir lo que piden es no sufrir. Y también lo otro que tiene que ver con esto que yo te decía, del efecto en el mediano y en el largo plazo, muchas veces lo que te dicen los paliativistas le lleva un tiempo hurgar a ellos, ¿verdad? Porque de primera la persona no te lo dice, el paciente no te lo dice, pero no tiene tanto que ver con un deseo propio, sino por esto de no quiero ser una carga para los demás, ¿no? Entonces ahí... Estás entrando en la casuística. Bueno, tú entraste en la casuística, yo te estoy contestando por la casuística. Claro, pero vos decís que no podés entrar en la casuística, que tenés que legislar para todos. Claro, no, para todos es esto de que los paliativistas te dicen que en general... en la enorme mayoría de los casos no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Entonces nosotros tenemos, y por eso es que por suerte tenemos una ley de cuidados paliativos sancionada y se está avanzando, pero todavía falta. Yo te comentaba el otro día, hay una caricatura de una publicación que estaba un señor tirado en un diván que le decía, le perdí sentido a la vida, yo no le encuentro motivación, y el psiquiatra, obviamente era una caricatura, le contestaba, ¿has considerado la eutanasia? Entonces, desde el momento en que eso está como opción,
hay que pensar cómo eso repercute en todas las demás áreas, incluso en el área de los cuidados paliativos. En el área de los cuidados paliativos, en general lo que dicen es, bueno, desde el momento que está esta alternativa, es cierto que todo esto pierde fuerza o pierde énfasis, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante, Gabriel, en esto es cuáles son las señales que se les da a la sociedad. Y acá te invito a mirar un documental hecho por una comediante inglesa. Ella, hay una máxima en discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros, y en el activismo de las personas con discapacidad en el primer mundo, en donde están realmente trabajando estos temas, porque se vio, ella te habla en primera persona. Y ella dice muy claramente, o sea, la gente entiende de que porque yo estoy en esta condición, básicamente te dice, mirá que si querés yo te ofrezco. Entonces, eso es lo que yo te decía del efecto en la sociedad. Lo entiendo. Carmen, pero vos arrancaste, creo que la primera frase que dijiste fue algo así como, no recuerdo, alegremente, no sé qué, sobre el tema de la libertad. Porque cuando uno entra en todos estos asuntos, termina olvidándose filosóficamente lo más importante, que es la libertad de la gente, la libertad. ¿Tú sos consciente de que yo voy a hacer con mi vida lo que quiera? ¿Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero? Sí, claro. Si me quiero matar, me mato. Por supuesto que sí. Pero me encantaría... Otra cosa es que hace el Estado con respecto. Pero me encantaría que si yo voy a tomar esa decisión, incluso no te lo digo alegremente, porque si me puedo matar estando sano y tal, pero me gustaría que si voy a tomar esa decisión, tener una asistencia. Porque entre otras cosas, si me pasa eso, si me llevo a matar, por ejemplo, mi familia no cobra un seguro de vida, ¿no? Y no voy a entrar en la plata, por supuesto, pero estoy diciendo, la libertad, la gente en cualquier índole, las drogas, el aborto, es decir, la gente, ¿sabés qué? Hasta hace un tiempo acá no se penaba las fugas de las cárceles. ¿Por qué no se penaban? Porque se considera que las ansias de libertad son inherentes a la condición humana, ¿no? Entonces, el ser humano busca la libertad, de cualquier manera, la regules o no la regules. Por eso te digo que al que no le des la posibilidad de hacerlo legalmente, lo va a hacer por su mano propia. Es que ya lo está haciendo, Gabriel. Yo ya sé que lo está haciendo. Entonces, acá, yo te entiendo, es poner en el podio de los valores a la libertad como el valor supremo. Sí. En lo personal, tengo matices con eso, pero ¿Vale la pena la vida sin libertad? No, pero a ver... yo creo que acá me parece que el eje de lo que no estamos capaz poniéndonos de acuerdo es en el rol del Estado. Acá el Estado está otorgando la posibilidad a una persona y le está dando un derecho a otra persona de matar. Pero me quedo con lo que dijiste antes, que es tu objeción básica sobre el Estado es que no te asegura las garantías por el sistema de salud, porque digo, si vamos a necesitar un psiquiatra para decidir una eutanasia, te dan para 3 meses para tratar de una depresión, ¿no? Ya va a ser un tremendo. Vos ponés el énfasis de que el Estado no tiene las herramientas suficientes para asegurar que el proceso se cumpla de manera correcta. Claro, yo lo que digo es un paso antes. O sea, nosotros como Estado, para ofrecerle a alguien matarlo, porque podemos hablar en términos muy menos crueles, no, sí, está bien, pero para que el Estado le asegure a una persona que lo va a matar, si siente, como dice, sufrimientos que le resulten insoportables, antes, como Estado, tenemos que habernos asegurado, uno, de que hicimos todo lo posible para curarlo, que quiere decir usar tratamientos basados en evidencia, un montón de cosas que sabemos que lamentablemente como país en vías de desarrollo que somos, estamos en el debe, por un lado, y después para cuidarlo, que es la ley de cuidados paliativos. En esa parte estamos más cerca. Está bien, pero vos, con esos conceptos, ¿pensás que este proyecto u otro podría dar lugar, si fuera mejor articulado, a que se apruebe Mira, yo a este proyecto, Gabriel, le veo como 6 o 7 deficiencias. Pero si se las corrijo. Por eso, al proyecto en sí le veo deficiencias. Y después veo esto que te digo de temporalidad, que yo creo que primero nos tenemos que asegurar que tenemos cuidados paliativos universales. Primero nos tenemos que asegurar como Estado de que efectivamente a las personas las estamos dejando sin sufrimiento. Y
después, bueno, efectivamente, cuando están sin sufrimiento, verdaderamente quieren morir, porque si no lo que nos va a pasar, y es gravísimo, Gabriel, es que estemos ofreciendo la posibilidad de matar a alguien que hubiéramos podido curar o cuidar. Entonces, yo como legisladora voy a estar tranquila de que fulanito de tal, en el uso de su absoluta libertad, se mató, porque yo antes no lo cuidé, no lo curé. Yo no duermo tranquila ni loca. Y por eso es que estoy convencida de la decisión. Daría para hablar 14 horas. 14 horas. Carmen, te quedo muy agradecido por haber estado. Gracias a ti. Vamos a una tanda, ya volvemos.